A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. It's been a few years now. Your death seems like yesterday. Your struggle was intense, but you had to let go. Definitively and forever, the strength drained from you. Everything was used up, everything was accomplished. Saying goodbye to life was so hard. Life every day and could enjoy the little things, the memories of you remind me again and again of your great love for life and the belief. ¿Quién fue Viktor Frankl? Viktor Frankl no fue un héroe de película, no buscó ser famoso. No pretendía dejar frases bonitas para redes sociales. Fue, ante todo, un ser humano que miró al sufrimiento de frente y se hizo una pregunta que todavía hoy nos interpela. ¿Por qué seguir viviendo cuando todo parece perdido? Viktor Frankl nació en Viena, a principios del siglo XX. Desde muy joven se interesó por la mente humana, por el dolor, por la pregunta que muchos evitamos, pero todos sentimos alguna vez: ¿qué sentido tiene la vida? Se formó como psiquiatra en una Europa convulsa, herida, llena de incertidumbre, pero nada de lo que estudió en libros podía prepararlo para lo que estaba a punto de vivir. En 1942, Viktor Frankl fue deportado a un campo de concentración nazi, pasó por Auschwitz y otros campos. Allí perdió casi toda su libertad, su dignidad exterior y, lo más devastador, a su familia. Su mujer, sus padres, su hermano, la mayoría no sobrevivieron. Frankl quedó solo en el lugar donde la vida humana parecía no valer nada. En aquel infierno, donde cada día podía ser el último, ocurrió algo inesperado. Frankl empezó a observar, no como científico frío, sino como hombre que sufre junto a otros hombres. Observó quiénes se rendían antes, quiénes perdían las ganas de levantarse, quiénes, incluso en condiciones inhumanas, conseguían resistir un día más. Y lo que descubrió no tenía que ver con la fuerza física, ni con la inteligencia, ni siquiera con la suerte. Tenía que ver con algo mucho más profundo. Frankl se dio cuenta de que las personas que encontraban un sentido, por pequeño que fuera, tenían más posibilidades de sobrevivir. Algunos pensaban en alguien a quien volver a ver, otros en una tarea pendiente, otros en un compromiso interior. No dejaré que esto me destruya por dentro. Mientras el cuerpo era sometido, la mente todavía podía elegir. Al ser humano se le puede arrebatar todo, excepto una acosada libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esa idea no nació en una universidad, nació en el barro, el frío, el hambre y el miedo. Cuando la guerra terminó y Frankl fue liberado, regresó a Viena. No volvió victorioso. Volvió herido, vacío, atravesado por la pérdida. Pero también volvió con una certeza que marcaría su vida y la de millones de personas después. Comprendió que el mayor motor del ser humano no es el placer, ni el éxito, ni el poder, es el sentido. Así nació la logoterapia. No como una teoría abstracta, sino como una respuesta profundamente humana al sufrimiento. Frankl no preguntaba a sus pacientes ¿qué esperas de la vida? Les preguntaba algo mucho más incómodo y transformador. ¿Qué espera la vida de ti? Para Frankl, la vida siempre tiene sentido.
incluso cuando duele, incluso cuando no entendemos, incluso cuando no hay respuestas claras. El problema no es sufrir, el problema es sufrir sin sentido. Viktor Frankl no prometía felicidad constante, no ofrecía recetas rápidas, no negaba el dolor, nos recordaba algo mucho más honesto, que siempre podemos elegir cómo respondemos a lo que nos ocurre, que incluso en las peores circunstancias, el ser humano puede conservar su dignidad interior. Frankl sobrevivió para contar esto, no para ser admirado, sino para dejar una pregunta abierta al mundo: ¿qué haces tú con la vida que te ha tocado vivir? El campo de concentración nazi, el laboratorio del alma. En un campo de concentración, el tiempo deja de existir. No hay ayer ni mañana, solo un presente duro, repetitivo, incierto. Allí donde todo estaba diseñado para deshumanizar, Viktor Frankl descubrió algo que nadie hubiera querido aprender así. Descubrió qué sostiene al ser humano cuando ya no queda nada. Frankl no describe los campos como un espectáculo del horror. No hace falta. Basta con entender que allí se intentó borrar la identidad, reducir a las personas a números, quitarles el nombre, la historia, el futuro. Y sin embargo, algo resistía. Observando a sus compañeros, Frankl llegó a una conclusión sorprendente. No sobrevivían los más fuertes físicamente, ni los más inteligentes, ni los mejor alimentados. Sobrevivían con más frecuencia quienes tenían un porqué, un motivo para seguir respirando un día más. Algunos pensaban en un hijo, otros en una persona amada, otros en una obra que aún no habían terminado, otros simplemente en la decisión íntima de no rendirse por dentro. Ese porqué no eliminaba el sufrimiento, pero lo hacía soportable. Frankl vio cómo muchos se apagaban cuando perdían su sentido, cuando ya no esperaban nada. Cuando la vida dejaba de hacerles preguntas, el cuerpo seguía allí, pero la persona ya no estaba. El sufrimiento, cuando no encuentra significado, destruye. Pero también fue testigo de algo extraordinario. Personas que aun sufriendo seguían compartiendo un trozo de pan, consolaban a otros. Mantenían un gesto de humanidad en medio de la barbarie, no porque no doliera, sino porque habían encontrado una razón para seguir siendo humanos. Frankl comprendió entonces una verdad incómoda: el sufrimiento no ennoblece por sí solo, no nos hace mejores automáticamente. Solo cuando el sufrimiento se integra en un sentido, puede transformar. En el campo, Frankl se aferró a una imagen: volver a ejercer como médico, volver a escribir, volver a dar testimonio de lo que había aprendido. Ese proyecto futuro le salvó interiormente. Mientras el cuerpo estaba prisionero, la mente aún podía elegir. Frankl observó algo más. Cuando una persona perdía la esperanza, cuando sentía que su vida ya no tenía ninguna misión pendiente, su resistencia se derrumbaba con rapidez. La desesperanza mata antes que el hambre. Por eso Frankl afirmaba algo radical: la vida nunca deja de tener sentido, incluso en el sufrimiento, incluso en la muerte. No porque el dolor sea bueno, sino porque nuestra actitud frente al dolor sigue siendo una elección. El campo de concentración se convirtió, sin quererlo, en un laboratorio del alma humana. Un lugar donde quedó claro que el ser humano es más que un cuerpo, más que circunstancias, más que lo que le hacen. Es también lo que decide ser, incluso cuando no puede decidir nada más. Frankl no romantiza el sufrimiento, no lo justifica, no lo busca, pero nos deja una pregunta que atraviesa el tiempo. Si no podemos evitar el dolor, ¿qué hacemos con él? Este aprendizaje no pertenece solo al pasado, no es solo historia. Cada vez que una persona atraviesa una enfermedad, una pérdida, un fracaso, una crisis vital, la misma pregunta vuelve a aparecer. El sufrimiento sin sentido nos rompe, nos vacía, nos hunde. Pero el sufrimiento con sentido, aunque no duela menos, puede convertirse en una fuente de profundidad, compasión y fortaleza interior. En medio de lo peor que ha creado el ser humano, Frankl encontró lo mejor que aún podía conservar: la libertad interior. Y esa libertad, todavía hoy, sigue siendo nuestra. Las 3 vías del sentido, un camino para seguir viviendo. Viktor Frankl llegó a una convicción sencilla y al mismo tiempo profundamente exigente. La vida siempre nos está preguntando algo, y nuestra tarea no es exigirle respuestas, sino responderle con nuestra propia vida. De esa observación nacieron lo que él llamó las 3 vías del sentido.
3 caminos distintos. 3 formas humanas de decirle sí a la vida, incluso cuando duele. Primera vía, crear, hacer, aportar al mundo. Hay personas que encuentran sentido en lo que hacen, en lo que construyen, en lo que dejan. No se trata solo de trabajo, se trata de contribución. Crear algo, una idea, una obra, un proyecto, una ayuda, es una forma silenciosa de decir, mi vida no pasa en vano. En el campo de concentración, Frankl se aferró a un pensamiento: volver a escribir, volver a ejercer como médico, dar testimonio. Ese futuro aún inexistente le daba fuerza en un presente insoportable. Porque cuando una persona siente que todavía tiene algo que ofrecer, la vida recupera peso y dirección. Hoy esta vía sigue viva. En el docente que cree en un alumno cuando nadie más lo hace, en quien cuida, en quien enseña, en quien crea belleza donde parece no haberla. El sentido aparece cuando dejamos de preguntarnos ¿qué saco yo de esto? Y empezamos a preguntarnos ¿qué puedo aportar? Segunda vía, amar a alguien. Para Frankl, el amor no era un complemento de la vida, era una fuerza esencial. En el campo, cuando todo le había sido arrebatado, Frankl pensaba en su mujer. No sabía si seguía viva, pero su imagen, su recuerdo, su amor, seguían existiendo dentro de él, y eso era suficiente para sostenerlo. Frankl comprendió algo decisivo. El amor permite ver al otro en su esencia, más allá de las circunstancias, más allá del dolor. Amar es reconocer que la vida del otro da sentido a la nuestra. Esta vía no exige grandes gestos. A veces se manifiesta en lo más simple: acompañar, escuchar, permanecer. Incluso cuando no podemos cambiar nada, podemos estar. Y ese estar muchas veces salva. Cuando una persona ama a alguien, a la vida, a una causa, el sufrimiento no desaparece, pero deja de ser absurdo. Porque se sufre por alguien, no en vacío. Tercera vía, la actitud ante el sufrimiento. Y aquí llegamos a la vía más difícil. La que nadie elige. La que no deseamos. Pero también la más profundamente humana. Hay situaciones que no podemos cambiar. Una enfermedad. Una pérdida. Un final inesperado. Cuando ya no podemos actuar, ni crear, ni evitar el dolor, todavía nos queda algo. Nuestra actitud. Frankl lo expresó con una claridad radical. Cuando no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. No es resignación, es responsabilidad interior. El sufrimiento por sí solo no ennoblece, puede destruirnos, puede amargarnos, puede vaciarnos, pero cuando una persona decide cómo sufrir, cuando elige no perder su dignidad, su compasión, su humanidad, el sufrimiento se transforma, no en algo bueno, pero sí en algo con sentido. Esta vía no glorifica el dolor, lo mira de frente y pregunta: ¿qué tipo de persona decido ser en medio de esto? Y esta pregunta no pertenece solo a los campos de concentración, nos alcanza hoy, ahora, en cada crisis, en cada caída, en cada momento en que la vida no es como esperábamos. Las 3 vías no son teorías, son caminos vivos. A veces encontramos sentido creando, otras amando, y otras, las más duras, aprendiendo a sostenernos con dignidad en medio del dolor. Viktor Frankl no nos prometió felicidad constante, nos ofreció algo más honesto, una vida con sentido. Y eso, incluso hoy, sigue siendo una de las mayores formas de esperanza. Los registros sobre suicidios en los campos de concentración nazis a menudo se mezclan con las cifras de asesinatos, enfermedades y muertes por inanición. Sin embargo, existen testimonios y datos parciales que permiten aproximarnos a este fenómeno. Contexto y dificultades metodológicas. Sistema de registro nazi. Los nazis llevaban registros meticulosos de los prisioneros, pero no siempre diferenciaban las causas de muerte. En muchos casos, los suicidios se registraban como muertes naturales o se ocultaban. En campos como Auschwitz, las muertes por suicidio a menudo se contabilizaban junto con los asesinatos en las cámaras de gas o los fusilamientos. Formas de suicidio documentadas: electrocución. Algunos prisioneros se lanzaban contra las alambradas electrificadas. Enfermedad autoinfligida. Negarse a comer o a recibir tratamiento médico. Actos de desesperación. Provocar a los guardias para que les dispararan. Suicidios masivos. En guetos y campos se registraron casos colectivos, como el de judíos que saltaban desde edificios para evitar la deportación. Datos y testimonios significativos: Auschwitz. El médico judío Dr. Miklos Nisli, asistente de Mengele, describió en sus memorias suicidios en el campo, especialmente entre prisioneros desesperados.
Se estima que cientos de prisioneros murieron electrocutados en las alambradas, aunque no todos fueron suicidios, algunos eran intentos de fuga. Campos de exterminio. Treblinka, Sobibor. Durante las revueltas, como la de Treblinka en 1943, algunos prisioneros prefirieron suicidarse antes que ser capturados. Campos de concentración. Dachau, Buchenwald. Informes de la posguerra mencionan suicidios por ahorcamiento o envenenamiento entre prisioneros políticos y prisioneros de guerra soviéticos. Guetos, Varsovia. Se documentaron suicidios por ingestión de cianuro, ahorcamiento o saltos desde ventanas ante las redadas nazis. En Theresienstadt se registraron unos 300 suicidios, 1941-1945 en Auschwitz, muertes por alambradas eléctricas, cientos. La vida no deja de preguntarnos, ni siquiera cuando duele. No pregunta con palabras, pregunta con circunstancias y cada persona responde como puede. Crear, hacer, aportar al mundo. Hay personas que encuentran sentido en lo que hacen, en aquello que construyen incluso cuando todo se tambalea. No es solo trabajo, es propósito. Es la sensación íntima de que tu vida, todavía, tiene algo que ofrecer. Testimonio, docente profesional vocacional. Hubo un momento en que pensé en dejarlo todo, pero entendí que, si yo me iba, algunos alumnos se quedaban sin nadie que creyera en ellos. Eso me dio fuerza para seguir. Frankl lo vivió así en el campo de concentración. Mientras su cuerpo estaba prisionero, su mente viajaba a un futuro donde todavía podía crear, ayudar, dar testimonio. Cuando una persona siente que aún tiene una tarea pendiente, el presente, por duro que sea, se vuelve habitable, amar a alguien. El amor fue, para Frankl, una de las fuerzas más poderosas de supervivencia. Amar a alguien, incluso en ausencia, da sentido al sufrimiento. Testimonio persona que ha atravesado una pérdida. Cuando murió mi madre sentí que el mundo se rompía, pero seguir viviendo de una forma que la hubiera hecho sentirse orgullosa se convirtió en mi manera de seguir con ella. En el campo, Frankl pensaba en su esposa. No sabía si seguía viva, pero su amor seguía existiendo dentro de él. Y eso bastaba. Porque el amor no depende de las circunstancias. El amor habita. La actitud ante el sufrimiento. Y hay momentos en los que no podemos crear, ni amar activamente, ni cambiar nada. Momentos en los que solo queda una pregunta: ¿quién decido ser en medio de esto? Testimonio persona con enfermedad o situación límite. No podía controlar lo que me estaba pasando, pero sí podía decidir no convertirme en una persona amarga. Eso fue lo que me sostuvo. Frankl lo dijo con claridad: cuando no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. No es resignación, es libertad. ¿Qué nos diría Frankl hoy si Viktor Frankl pudiera hablarnos hoy? Probablemente no empezaría hablando de Auschwitz, empezaría escuchándonos. Miraría a nuestro alrededor y vería algo que, aunque distinto, le resultaría inquietantemente familiar. Personas perdidas, rodeadas de comodidad, pero vacías de sentido. Vería a muchos jóvenes con más opciones que nunca y menos dirección que nunca. No les diría encuentra tu pasión ni persigue la felicidad. Les haría una pregunta distinta, profunda y más exigente. ¿Qué espera la vida de ti ahora? Porque el sentido no se descubre mirándose sin parar hacia adentro, sino mirando hacia afuera, hacia una tarea, una persona, una responsabilidad. En la educación, Frankl no hablaría solo de contenidos ni de resultados. Hablaría de formar personas capaces de responder a la vida. No preguntaría cuánto sabe un alumno, sino si siente que su vida tiene valor y dirección. Una educación sin sentido produce conocimientos, pero no necesariamente humanidad. Frankl observaría nuestra ansiedad con una mirada serena. No la vería solo como un trastorno, sino como un síntoma de vacío. Ansiedad por llegar, por destacar, por no quedarse atrás. Pero, ¿hacia dónde corremos? Cuando no hay un porqué, cualquier camino agota. Ante las redes sociales, Frankl no demonizaría la tecnología, pero advertiría del peligro de vivir pendientes de la aprobación externa. Likes, seguidores, validación constante. Cuando el valor personal depende de la mirada del otro, la identidad se vuelve frágil. El sentido, diría Frankl, no se mide en visibilidad, sino en coherencia interior. Y frente al éxito, sería claro, el éxito por sí solo no llena. Carreras brillantes, agendas llenas, vidas vacías. Porque el sentido no aparece cuando conseguimos lo que queremos, sino cuando sabemos para qué lo queremos. Frankl nos diría algo incómodo, pero profundamente liberador. La vida no nos debe felicidad. La vida nos pregunta qué hacemos con ella. Somos responsables, no consumidores de experiencias. Viktor Frankl no nos dejó una teoría para memorizar. Nos dejó una pregunta para vivir.
Una pregunta que no se responde con palabras, sino con decisiones cotidianas, con actitudes, con la forma en que atravesamos lo que nos toca. Frankl sobrevivió para recordarnos algo esencial, que incluso cuando todo parece perdido, cuando no podemos cambiar lo que ocurre fuera, todavía podemos decidir quiénes somos por dentro. Esa libertad interior nadie puede arrebatárnosla. No todos viviremos situaciones extremas como las que vivió Víctor, pero todos en algún momento conoceremos la pérdida, el miedo, la incertidumbre y el dolor. Y entonces la misma pregunta aparecerá. ¿Qué haces con lo que te ha tocado vivir? ¿Qué sentido eliges darle a tu historia? Frankl no prometió la felicidad constante, ni siquiera prometió el éxito, no prometió tampoco una vida sin sufrimiento, pero sí prometió algo más honesto y más exigente, que la vida, incluso en sus momentos más duros, sigue esperando algo de nosotros. A veces nos pedirá crear, aportar, servir. Otras veces nos pedirá amar, sostener y acompañar. Y otras, cuando ya no podamos hacer nada más, nos pedirá simplemente no perder nuestra dignidad. El sentido no siempre se encuentra, a veces se construye, a veces se elige, en silencio, sin testigos y sin aplausos. Quizá esa sea la mayor enseñanza de Viktor Frankl, que no somos víctimas pasivas de la vida, somos responsables de nuestra respuesta. La vida no nos debe felicidad, nos pregunta cada día qué hacemos con ella. Y ahora, la pregunta ya no es de Frankl, la pregunta es tuya. Life wasn't always sunshine.